Muy buenas tardes para todos. Pues de antemano les agradecemos la participación a esta sesión y pues la idea es poder compartir con ustedes y que sea un espacio alrededor de 30 minutos en el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la empatía, a propósito de lo que hemos venido trabajando en estas semanas, que no sé, pues por ahí ustedes han visto videos, imágenes interactivas, información que les hemos ido enviando y realmente empezamos como con toda esta campaña para poder resaltar las competencias que hacen parte de la actitud Sofca. Entonces, para los que no me conocen, pues mi nombre es Natalia y hago parte del equipo de Sofca University. Bienvenidos a esta sesión de habilidades blandas, donde lo que buscamos es empezar a fortalecer esas competencias que nos hacen únicos como empresa y es como ese sello que nos caracteriza y nos diferencia de otras organizaciones. Entonces, quisiera empezar por decirles que las habilidades blandas, pues, tienen que ver como con esa forma de ser, esa forma de comunicarnos, esa forma de acercamiento a los demás y es como el grupo de cualidades que hace a un individuo su forma o su manera de ser. Y son la clave porque realmente contribuyen enormemente en temas como la comunicación y en preservar las relaciones humanas. Y además, pues, mirándolo desde un contexto, un ámbito organizacional, desarrollar estas habilidades sociales, pues nos va a permitir tomar decisiones mucho más objetivas y mucho más productivas. El propósito de hablarles entonces sobre todo sobre el tema de actitud Sofca es precisamente que ustedes se puedan conectar con el ADN de la empresa y que podamos vivir y adaptar esos comportamientos en nuestro día a día. Cuando, por ejemplo, nos dirigamos a un cliente, cuando nos dirigimos a un compañero, es decir, cuando nos estamos desenvolviendo en un contexto organizacional. Entonces, el día de hoy, como les expresé, al inicio, la idea es tener un acercamiento a este concepto de empatía como una de las competencias que hacen parte de la actitud Sofca. Y por eso quiero empezar compartiéndoles pues como esta ecuación, que no sé si ya la conocen, pero es que realmente esta ecuación es B es igual a C más H por A. B es igual al valor, C es igual a los conocimientos, H a la habilidad, que eso lo podemos adquirir y que realmente suma, pero A es la actitud que realmente multiplica todo lo que hacemos. Las personas siempre estamos como transmitiendo sensaciones a otras personas y también captamos las sensaciones que los demás nos transmiten. Cada uno vamos a transmitir de manera diferente como esa energía que tenemos. Entonces, realmente lo que es importante en esta ecuación es la A, que es la que multiplica, porque las personas nos van a recordar siempre es por nuestra manera de ser y nuestra forma de relacionarnos. Por eso es que nos aprecian las personas, nuestros amigos, la pareja, las personas que nos conocen y que realmente somos seres que todo el tiempo estamos tomando decisiones, que si tenemos una situación, tenemos la libertad de escoger cómo queremos vivirla. Si queremos reinventarnos y ser creativos para salir mucho más fortalecidos y salir pues como con un mayor conocimiento o no. Dentro de este tema de la actitud Sofca, entonces las competencias que todos debemos vivir como sofkianos, pues no sé si ya las conocen, pero como parte de esa cultura y también de esta campaña que estamos haciendo para que ustedes empiecen a tener un acercamiento con ellas, una sensibilización, y obviamente es un tema que se va a ver en el mediano y largo plazo, pero que ya muchos de ustedes tienen y por eso hacen parte de la compañía, pues está el tema de la empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas y realmente situarnos desde la comprensión para poder ayudarlos desde los recursos que en ese momento nosotros tengamos. Está el tema también que es muy importante para la empresa de trabajo en equipo, que se materializa es en la confianza y a través de la comunicación que exista entre los integrantes del equipo. Y algo muy importante en el tema de trabajo en equipo es la complementariedad, que es como cada uno puede aportar desde sus diferentes
conocimientos y habilidades para lograr esos objetivos que se tienen como equipo. El tema de la perseverancia y la tenacidad, que es no solo ser constantes y tener una meta y alcanzarla, sino que también es como yo conecto esa perseverancia con mi propósito y cómo a pesar de las dificultades yo me vuelvo creativo y flexible y puedo adaptarme como a los cambios. Y finalmente el sentido de pertenencia, que en Sofka es pues algo muy sencillo, es ser felices y apasionados con lo que nosotros hacemos y que encaminemos todos esos esfuerzos y nuestros propósitos profesionales y personales, que los encaminemos también al propósito que tiene la empresa. Entonces, les cuento un poquito cómo hoy definimos la empatía en Sofka, y es tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro, clientes, colaboradores, la comunidad, para poder compartir y comprender esos sentimientos y necesidades que tienen las personas, situarnos desde una posición más de comprensión, y eso nos va a permitir ser solidarios porque tenemos mayor información y tenemos como un contexto mayor, y trabajar en conjunto por los mismos propósitos. El tema de la empatía en un equipo de trabajo yo creo que es supremamente importante porque permite tener mejores resultados. Como la empatía es la capacidad de identificarnos con alguien y poder compartir esos sentimientos, ponernos en su lugar y entender la manera particular en la que cada uno tiene de ver el mundo, eso implica también reconocer al otro como ser humano. Y en ese reconocimiento, pues realmente eso es lo que nos va a permitir sintonizar con sus emociones, sintonizar con su realidad y ver otras formas de entender el mundo, situándonos desde esa comprensión. Obviamente, para que haya empatía, tiene que existir información, pues nosotros tenemos que tener un contexto de la situación como tal, pero simplemente es entender cómo esa persona lo está viviendo, así no estemos de acuerdo, porque no significa que tengamos que estar de acuerdo con lo que la otra persona dice, pero sí cuidar la relación y cuidar como la forma y el lugar en el que decimos las cosas. Y también es entender que ser empáticos, yo puedo ser empático con alguien, aunque probablemente nunca haya estado en esa situación con anterioridad, pero puedo imaginarme cómo sería yo estando en esa situación. Realmente la empatía nos ayuda a estar dispuestos a recibir. Cuando uno saca provecho como esas oportunidades que se presentan, es cuando llega todo aquello que muchas personas tengan para dar, todo lo bueno que las personas tengan para darnos, y ahí es donde está la mayor zona de aprendizaje. Bueno, entonces cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos en un contexto organizacional, pues siempre nos estamos relacionando, y en esas relaciones tenemos que atravesar una red de emociones, tanto nuestras propias emociones como las de otras personas. Entonces, los profesionales tienen una serie de habilidades que les permiten pues realizar su profesión con éxito, que tienen que ver con aspectos más técnicos y de conocimientos. Pero también tenemos unas habilidades que son muy importantes fortalecer y que tienen que ver más con un aspecto humano y más social, que son, por ejemplo, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, la inteligencia emocional, y eso realmente, si lo desarrollamos y lo ponemos al servicio de una organización, pues nos va a permitir relaciones mucho más armoniosas y tomar decisiones mucho más objetivas y pues que realmente puedan tener mayor provecho para la organización. Algo importante acá es que, pues como les decía, en el tema de las relaciones siempre vamos a estar permeados por la emoción. Y cómo se sienten las personas, tanto en su vida personal como laboral, esto va a influir o va a tener un impacto directo en cómo desarrollan su trabajo. Por eso es importante aprender a gestionarlas para poder tener entornos mucho más sanos, más cuidados y mucho más productivos. Entonces, en este sentido, la empatía, como les decía, colocarnos en el lugar del otro para entender su situación y poder conectarnos con sus emociones, pero realmente se materializa a través de la acción. Es no solamente como entender esa situación de la otra persona
sino cómo yo desde mis recursos, desde lo que tengo en ese momento, puedo ayudar. Hay dos tipos de empatía. La empatía cognitiva, que es una empatía mucho más racional, a partir de la cual, digamos, yo puedo intentar comprender que lo que la otra persona está sintiendo. Y lo voy a asociar con experiencias propias emocionales, con recuerdos o con lo que yo me imagino que debe estar sintiendo esa persona en ese momento. No sé si alguna vez les ha pasado, pero pues realmente sí nos podemos ser un poquito más empáticos cuando ya hemos vivido esa situación, ¿cierto? Como conectarnos más emocionalmente. A veces nos cuesta un poquito más de trabajo cuando no la hemos vivido. Y está entonces también la empatía emocional, que es una especie de reacción automática de sentir lo que la otra persona está sintiendo. Es como un contagio emocional, por así decirlo, y es algo muy natural y muy humano. Por ejemplo, cuando una persona manifiesta alegría, automáticamente pues yo también puedo sentir esa alegría y expresarla abiertamente. O cuando alguien está triste, pasando por alguna situación difícil, yo también puedo ponerme triste y entender la situación de esa persona, pero es compartir ese estado emocional. Y puedo compartir ese estado emocional al escuchar el discurso de imaginarme estar en esa situación. La persona que tiene un tipo de empatía más cognitivo, de tipo cognitivo, tiende a ser mucho más práctico, tiende a ser mucho más simple. Tu hermano es un desastre, claro. Yo creí que te quedaba muy bien. ¿Alguien pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Listo. Entonces les estaba diciendo, las personas que tienen un tipo de empatía que es más cognitivo tienden a ser mucho más prácticos, más simples. Entonces, digamos, pasa una situación, hay un problema, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo soluciono? Intentan como mirar la solución. No esperen de ese tipo de personas melosería, no esperen de ese tipo de personas que les digan, cuéntame toda la historia, qué te pasó, pues que trate como de conectarse tan emocionalmente en ese momento con la situación. Esperen eso del tipo de personas que tengan una empatía emocional más desarrollado, que tienda a reaccionar así. Ese sí les pone a que le digan todo su discurso, ese sí se conecta muchísimo más como con sus sentimientos, y digamos que ninguno es mejor que otro, simplemente son formas distintas, pero definitivamente lo que pues yo digo que hace como la diferencia es como poder ser solidarios y brindar ayuda desde eso que nosotros somos y tenemos para aportar y para dar. Vamos a suponer que ustedes se encuentran en una situación laboral un poquito complicada, que, no sé, tuvieron una discusión con su líder, de pronto tuvieron un roce con algún compañero, llegaron tarde al trabajo y ese día quedaron de verse con un amigo en la noche. Y cuando llegan, pues de pronto buscan como desahogarse con esa persona y le empiezan a contar todo el discurso, mira, ¿cómo te parece? Me pasó esto, esto, esto y esto. Y esa persona que tiene, digamos, una empatía cognitiva más desarrollada, pues el tipo de respuesta que puede dar es como frases como no le prestes atención a eso, o vamos a hacer otra cosa, salgamos, comamos un helado, no sé, y ya, y se le pasa, y no piensa como, no se queda como pensando en esa situación. Y quizás la persona que llega esperando ese apoyo emocional, pues tal vez no se sienta como valorado, piense que lo que está diciendo no es valorado y sienta que a la otra persona no le importe. Pues realmente no es que no le importe, es que tiene una forma diferente de mostrar empatía y así por el estilo. O sea, realmente es diferente cuando yo sé la situación y no hago algo al respecto, a cuando yo de pronto me solidarizo y sí tomo acción. Bueno. Aquí hay una frase que dice, trata a los demás como les gustaría a ellos ser tratados. Y la empatía tiene que ver realmente con eso, porque no siempre todo el mundo tiene el mismo filtro, ni les gustan las mismas formas de ser tratados. Eso se va a obtener obviamente a través de la información que tengamos en la interacción con esas personas. Y eso nos permite saber cuál es la mejor forma de tratar empáticamente a esa persona. Puede que yo hable de una forma muy directa, muy clara, muy honesto,
digamos, no cuido la forma, ni el contexto, ni lo que voy a decir, y no soy como cuidadoso con la relación, y puede que si llegan a mí hablándome de la misma forma, pues no me vaya a sentir agredido, pero puede que otra persona sí se sienta así. Y ahí es donde realmente debemos ser cuidadosos, porque no se trata de cambiar una forma de ser, se trata de que hay unas habilidades que podemos desarrollar y que tienen unos parámetros mínimos establecidos que nos van a permitir cuidar como esas relaciones y pues ser mucho más asertivos y objetivos a la hora de relacionarnos con las demás personas. Esto tiene mucho que ver con las habilidades sociales que podemos desarrollar en un contexto organizacional. Entonces, como les decía, no es que hay personas que dicen yo soy así, ¿cierto? Pero pues la invitación también es a escuchar otras formas de ver y entender el mundo y a cambiar un poquito como ese chip y entender que si estamos conviviendo con otras personas, pues también es importante tener la opinión de ellos en cuenta y muchas veces no nos damos cuenta porque no cuidamos el qué, el cómo, el para qué lo digo, en dónde lo digo, no tenemos como un contexto pues como de la situación y realmente esto es muy importante a la hora de relacionarnos con los demás. Listo. Ahora vamos a hablar no solamente de la empatía como en ese concepto de entender y compartir esos estados emocionales, sino que hay algo muy importante también y es la escucha empática. Aquí realmente pues no se limita a la capacidad física que tenemos de oír, sino realmente situarnos en una posición de escucha al otro desde la comprensión de su marco de referencia, desde la comprensión de su mapa mental. Entonces, escuchar para apreciar el punto de vista de otras personas e interpretar ese mensaje desde el otro y no desde el nuestro. ¿Esto cómo se logra? Pues primero mostrando interés por la otra pues por lo que dice la otra persona, inclusive con nuestro lenguaje no verbal, aceptando y respetando que hay ideas diferentes a las mías. Obviamente no por esto tengo que estar de acuerdo con todo lo que las otras personas pues piensen, pero sí cuidar la forma en la que yo voy a retroalimentar a las personas, cuidar cuándo lo hago, si lo hago delante de muchas personas en ese momento, tal vez puedo hacerlo de una forma más cuidada, llamando a la persona, escuchándola primero, dando mi versión, mi punto de vista y cuidar como estos aspectos. Evitar suponer y hacer prejuicios, pues antes de hablar con alguien, como llenarme de pronto de ideas preconcebidas que yo tenga por experiencias pasadas y simplemente ir como a la acción y enfocándome en comprender esa situación y las emociones de otros. Pues poner realmente el foco como en la situación y no en la persona, pues no tomarlo de manera personal. Listo. Las señales que indican una escucha empática, pues como les decía, prestar atención, no interrumpir, no sé si les ha pasado que a veces uno está hablando con alguien y le está contando algo y esta persona empieza a interrumpir constantemente o empieza a contar su propia historia o empieza a un poco como a invalidar lo que yo estoy diciendo, pues realmente yo pienso que una persona que simplemente está hablando, lo que menos necesita es esto y la escucha empática lo que nos invita a dejar que la otra persona hable y después, si tal vez la persona necesita ese consejo, necesita que nosotros le demos, esa retroalimentación, pues hacerlo de una forma más asertiva. Obviamente pues es no temer al silencio, pero también hacer preguntas que demuestren interés, pero esas preguntas van más enfocadas a ampliar un poquito más la información de lo que la persona nos pide, que realmente como a invalidar, a contradecir o a empezar a contar mi propia versión o lo que yo pienso al respecto de lo que me está diciendo la otra persona. Utilizar siempre un lenguaje muy positivo y pues ser amables y asertivos, yo creo que es como la clave. Escuchar entonces con la única intención de entender a la otra persona. Esto requiere dos cosas. Uno es la intención, pues la intención que yo tenga y ese interés real que yo tenga por comprender, por realmente escuchar lo que me quiere decir y tratar de situarme en lo que esa persona me está diciendo, y la habilidad para reflejar sentimientos y palabras, es decir, que yo me pueda dar cuenta
cuando una persona, sin tener que decirlo, simplemente por su actitud, simplemente por de pronto la forma en la que está hablando, su tono de voz, cuando de pronto está en un momento emocional que es un poquito difícil o que es distinto, que nos puede pasar de pronto con algunas personas al interior del equipo, que nos damos simplemente cuenta, tenemos como esa habilidad para darnos cuenta de cuál es su estado emocional. Y ahí es como importante hacer un alto como en el camino y cuidar el cuándo, es decir, esperar a que esa persona tenga una apertura para poder hablar con ella o para poder escucharla. Bueno, cuando le pido que escuche y usted siente que tiene que hacer algo para resolver mi problema, me está fallando. Aunque parezca extraño, escuche. Lo único que le pido es que escuche, no hable ni haga nada, solo escúcheme, ¿cierto? Entonces eso pues también nos invita a lo que les estoy diciendo, realmente es escuchar a esa persona, o sea, y tener esa apertura, no es como escucharla, pero estar pensando en nuestro diálogo interno qué le voy a contestar o estar pensando en otra situación, en otra cosa, es realmente prestar atención y enfocarnos en tratar de entender esa situación y dar un feedback que sea mucho más asertivo si lo solicitan. Algo que es una práctica, digamos que es como una práctica, una mala práctica, es escuchar con la intención de contestar. Todo el tiempo estar como a la defensiva o estar contestando. Una persona nos habla y nosotros inmediatamente contestamos. Lo primero que se nos venga a la cabeza es una mala práctica. O otra mala práctica es escuchar para confrontar o ofender o no hablar para nada. Pues realmente a veces el silencio total pues también puede hacerle ver como a la otra persona falta de interés o que de pronto no está sintiendo que la están escuchando, ¿cierto? Entonces es importante sí parafrasear y hacer algunas preguntas que nos generen información, pero no robar como el protagonismo en esa situación. Y una práctica altamente efectiva, una buena práctica es pues escuchar empáticamente y buscar respetuosamente ser entendido. Mi punto de vista, pues también brindarlo a esa persona, pero no tratando como de ofender con mis palabras o cuidando como la forma. Listo. Entonces, ¿cómo desarrollar la escucha empática? Es simplemente escucha, deja que la otra persona se exprese completamente. Muéstrate interesado por el discurso del otro, siendo amables y asertivos. Recuerden que no es estar de acuerdo con la otra persona, pero sí situarnos desde la comprensión, no tomarnos nada de manera personal, porque realmente enfocarlo como en la situación y en preservar la relación que tengamos con las personas. No interrumpir ni intentar contar nuestra propia historia, invalidar o contradecir, pues yo creo que no es el momento para hacerlo. Y parafrasear está bien y dar mi opinión si la otra persona lo pide. La empatía como radar social, bueno, como les decía ahorita, en un contexto social, la empatía nos permite reconocer esas emociones de las demás personas y nos va a permitir también comprender las reacciones que tienen. Nos permite comprender cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones y conectarnos con ellos. Y esto pues realmente es algo muy valioso y muy ganador en un contexto organizacional. Bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, pregunta. Voy a tomar ese silencio como un no. O alguien. No, Nati, todo bien. Listo. Y por último, pues para poder hacerlo un poquito más interactivo, los invito a que juguemos Kahoot. No sé si ustedes lo han jugado y si no, pues es muy fácil.
En sus dispositivos personales, pues ingresan, se unen a kahoot.it y van a ingresar el PIN que yo les voy a dar. Después van a poner un apodo, su nombre y van a utilizar sus dispositivos para responder cada pregunta que aparece en la pantalla, con el objetivo de conseguir pues tantos puntos como sea posible y pues ser los ganadores. Entonces espérenme, yo les comparto por acá. Sí, si ahí pueden ver el PIN. ¿Quién es carita triste y por qué está triste? Listos. ¿Ya entraron todos o todavía faltan algunas personas? ¿Ya puedo empezar? Fíjate. Listo. La participación afectiva de una persona en una realidad ajena está más relacionada con honestidad, empatía, autonomía, respeto. Muy bien. Va ganando carita triste. Las personas empáticas son más comprensivas y generosas. Verdadero. Soy empático cuando escucho atentamente, evitando juicios y brindando ayuda. No gestionar nuestras emociones nos posibilita un buen relacionamiento en el ámbito laboral. Falso. Beneficios de la empatía.
Muy bien. Carita triste va ganando otra vez. Soy empático si siempre estoy de acuerdo con las opiniones y acciones de los otros. Falso. La empatía implica entender cómo nos afectaría a nosotros una situación del otro y no entenderlo desde su punto de vista. Falso. La empatía se relaciona con Muy bien. ¿Quién es carita triste? Yo. ¿Por qué estás triste? Listo. No sé. Listo. Bueno, pues eso era lo que... ¿Cómo? Bueno, eso era lo que queríamos compartirles desde Sofca University. Pues la idea es seguir como cada semana teniendo un acercamiento a una de las competencias. La próxima semana sería el tema de trabajo en equipo y faltaría perseverancia y tenacidad y sentido de pertenencia. Como les digo, es algo que obviamente se desarrolla pues como en el tiempo, pero pues empezar a sensibilizarlos frente a todos estos temas nos parece muy importantes y poder acomodarlo como a la situación en la que estamos viviendo. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo y su participación. Y hasta aquí llega como mi intervención. No sé si alguien quiere decir algo y si no, pues damos por finalizada la sesión.